Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos en otro pequeño video test. Espero que nos vaya muy bien, que continuemos con la racha. Me parece que estamos en racha y que todos respondamos de la manera correcta. Así que bien, iniciemos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes medidas es considerada la piedra angular del tratamiento de anemia ferropénica en la mayoría de los casos? Transfusión de concentrado de glóbulos rojos, hierro para enterar por vía intravenosa, mejoras dietéticas con alimentos ricos en hierro, suplementación oral con sales ferrosas o tratamiento de la causa subyacente. Pregunta, parece compleja. Transfusión de concentrado de glóbulos rojos será la piedra angular para anemia ferropénica. Nos podría servir, pero en anemia, en general, si estuviera la hemoglobina menos de 7. Ahí sí, obviamente sería lo- el tratamiento ideal. En este caso, lo descartamos. Hierro parenteral por vía intravenosa. Esto lo usamos cuando lo necesitamos ya, cuando lo necesitamos inmediatamente. En este caso, para la pregunta, tampoco sería lo más correcto. Mejoras dietéticas con alimentos ricos en hierro sería tal vez como coadyuvante, pero acá no. Suplementación oral con sales ferrosas. ¿A qué se refiere sales ferrosas? Se refiere a todas las fórmulas que hay con hierro. También podría ser sulfato ferroso, tal vez, y me parece que sí, podría ser la correcta. Tratamiento de la causa subyacente. Si tenemos una anemia ferropénica, será bueno tratar la causa. Esto nos podría ayudar para terminar la enfermedad, evitar recaídas, y sí para tratar la enfermedad de base, tal cual lo dice, tratamiento de la causa subyacente. Pero, ojo, acá la pregunta nos dice para anemia ferropénica en la mayoría de los casos y la piedra angular. No me parecería correcto que tratar la causa subyacente sea la alternativa correcta. Porque acá simplemente sería tratar la enfermedad, pero no estamos tratando en sí la anemia ferropénica, tal cual lo dice la pregunta. Y yo me iría más tal vez por la alternativa D, que sí, los sulfatoferrosos saben que la suplementación oral con este medicamento es muy bueno y sí sería la perangular. Pero ojo, que la alternativa E también podría ser la correcta. Vamos con la D. Y estamos bien. Los suplementos de hierro por vía oral son la piedra angular del tratamiento en la mayoría de los casos. Se administra hierro elemental en forma de sales ferrosas, típicamente sulfato ferroso, otras formulaciones. Sí, las sales ferrosas tienen una variación grande de formulaciones. Tabletas jarabes para aumentar las reservas de hierro del cuerpo. La dosis y duración dependen de la severidad de anemia. Comúnmente se indica alrededor de 100 a 200 miligramos de hierro elemental al día, dividido en 1 a 2 tomas. Pregunta muy interesante y muy compleja. Les voy a repetir, tratar la causa subyacente no sería lo correcto en este caso. Simplemente trataríamos la enfermedad que tenemos de base por esa subyacente y de esta manera evitaríamos tal vez recaídas para anemia ferropénica, pero no estamos respondiendo estrictamente a lo que nos dice la pregunta. Ojo que nos podría hacer confundir eso. Si estaba medio compleja respecto a las alternativas. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué hallazgo del lenguaje sugestivo de trastorno fonológico? Que él no emite, él, o sea, el paciente no emite sonidos por completo, el niño solo balbucea sin producir consonantes, el niño repite palabras de un adulto, el niño pronuncia todas las palabras claramente, el niño sustituye varios sonidos consonánticos consistentemente. Mm, ¿A qué se referirá un trastorno fonológico? Se refiere a que el paciente, el niño, no comprende, o mejor dicho, no reproduce de la manera correcta el lenguaje. Un ejemplo podría ser que en vez de decir, mm, no sé, casa, diga taza. O sea, en vez de la C, lo cambia por la T. No, no reproduce correctamente el lenguaje. En este caso, el no emitir sonidos sería como que está en mute. Y esto ya sería un
trastorno, un retraso global del lenguaje, me parece que está en mote. El niño solo balbucea sin producir consonantes, que solo balbucee puede ser un retraso del lenguaje, pero en sí como un trastorno, como ya dijimos esa definición, no sería lo correcto. El niño repite palabras de un adulto, que repita, no hay ningún problema, tal vez si lo vemos a profundidad podría ser un TEA, tal vez. El niño pronuncia todas las palabras claramente. No, esto ya sería algo normal. El niño sustituye varios sonidos consonánticos consistentemente, sí. Esta es otra manera de decir lo que ya dijimos. Los sonidos consonánticos consistentemente. Esto sería lo correcto. Entonces la marcamos y vemos si estamos bien. Sí, es lo correcto. El trastorno fonológico, el niño presenta procesos de simplificación que afectan de forma sistemática a múltiples consonantes, lo que reduce la claridad del habla y dificulta la comprensión por parte de los demás. Estos procesos pueden incluir omisiones, sustituciones o reducciones de grupos consonánticos que alteran la estructura de las palabras. La aplicación repetida y consistente de estos patrones refleja una dificultad en la organización y producción de los sonidos del habla. Y este concepto me parece el más importante. Recuerden que el no emitir sonidos por completo es algo muy grave, muy, muy grave. Y que el niño solo balbucee sí puede ser un retraso del desarrollo del lenguaje, pero no como un trastorno fonológico en sí. Y esto es un retraso global, el que no emita sonidos. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué complicación surge de la obstrucción biliar prolongada? Gastritis crónica, pancreatitis aguda, colangitis esclerosante secundaria, esteatosis hepática simple o colelitiasis asintomática. A ver, aquí hay palabritas importantes. Complicación crónica de la obstrucción biliar prolongada. Parece súper complejo, pero respecto a las alternativas está sencillo. Una obstrucción biliar primaria, perdón, prolongada, ¿estará asociada a gastritis crónica? Pues no, no tiene nada de asociación. A pancreatitis aguda, que hay obstrucción biliar, sí. Entonces, por ahí puede ser. Colangitis esclerosante secundaria sería algo muy raro, pero a ver, ¿por qué tendríamos obstrucción biliar en primer lugar? Podría ser quizás por un tumor que cause compresión. Ya tenemos la obstrucción biliar, por ser un tumor, obviamente será esto prolongado. Y cómo se complicará de manera crónica. Tal vez podría ser con colangitis esclerosante primaria, esteatosis hepática simple, mm, esteatosis hepática, término simple, hígado graso, no me parece. Y colelitiasis asintomática. Si esta es colelitiasis asintomática, entonces esto sería, no sería complicación ni nada, más bien sería algo benigno, algo que está ahí y ya, nada más, no tenemos por qué asustarnos con esto. Entonces, nos queda la alternativa B y la C. La pancreatitis aguda, aquí está la palabra, dice aguda y acá nos pide complicación crónica. Entonces la descartamos. Pero ojo, si esto fuera agudo, una complicación aguda, podríamos pensar en pancreatitis aguda. Recuerden eso, es importante. Entonces, acá simplemente la que nos queda es la colangitis esclerosante secundaria. La marcamos y estamos bien. Colangitis esclerosante secundaria es una complicación crónica que puede surgir tras la obstrucción biliar prolongada en casos de coledocolitiasis no resuelta, estenosis biliar, tumores de la vía biliar y sí, tumores me parece que es el ejemplo más práctico acá, el ejemplo más didáctico, el que todos van a entender por una obstrucción y complicaciones posquirúrgicas, que yo pienso que es algo muy raro. Esta condición se caracteriza por inflamación crónica y fibrosis progresiva de los conductos biliares, estenosis múltiples que afectan el drenaje biliar y riesgo de progresión a cirrosis biliar secundaria insuficiencia hepática. Pregunta matadora, la verdad, muy complicada, pero ya vimos que por las alternativas estaba sencillo. Vamos con la pregunta número 4. Adulto con fiebre y pérdida de peso de 3 semanas. Frotis en sangre periférica sin hallazgos. ¿Qué exploración de imagen es prioritaria? Resonancia magnética de rodilla, radiografía de tórax PA y lateral, ecografía ocular, gamografía ósea, ecodoppler de miembros.
como que no nos dan muchos datos, simplemente nos dan datos constitucionales, mm, fiebre, pérdida de peso, datos muy vagos, pero el frotis de sangre periférico, que nos dice la morfología de distintas células, está normal. Resonancia magnética de rodilla la podemos descartar por el hecho de que no tenemos datos de que sea algo de rodilla. Acá, con estos pequeños datos, podemos pensar en algo clásico. Pienso yo que sería neoplasia. Pérdida de peso en 3 semanas, fiebre, tal vez sea neoplasia, pero algo con fiebre y pérdida de peso, ¿qué más? No sé, tuberculosis, pero yo pienso más que se refiere a una neoplasia. Radiografía de tórax PA y lateral. Sería un examen tal vez muy general, pensando en algo de tórax. Y sí, dijimos tuberculosis podría ser. Ecografía ocular, no tenemos datos que nos hagan pensar en un tumor ocular, por ejemplo. Podemos descartar. Gamografía ósea, si pensamos en una metástasis ósea, sí, podría ser. Ecografía Doppler de miembros, no, esto no tiene nada que ver, sería por una trombosis venosa profunda, tal vez. Pero acá no, o nos quedamos con gamografía ósea o con radiografía PA y lateral. Yo lo veo complejo, pero quizás tendríamos que tener igual algún dato para pensar en gamografía ósea, al menos algo de dolor, por lo menos sería algo que nos haga sospechar más en esa alternativa. Lo podemos dejar en la B. Nos pide imagen prioritaria. En este caso, con esos síntomas vagos, quizás un examen general sería lo más correcto. Entonces vamos con la alternativa B y sí, estamos bien. En un adulto con fiebre y pérdida de peso de 3 semanas de evolución, la radiografía de tórax en proyecciones PA y lateral es una exploración de imagen prioritaria ya que permite detectar causas frecuentes y potencialmente graves de fiebre prolongada como TB, pulmonar, neumonía subaguda, neoplasias pulmonares o metástasis, así como infecciones fúngicas y abscesos pulmonares. Nos dicen que la tinción de sangre, o sea, el frotis, me haya mostrado hallazgos relevantes, el compromiso pulmonar sigue siendo una causa importante de fiebre de origen desconocido y la radiografía es una herramienta accesible, rápida y bajo costo que puede orientar el diagnóstico hacia la necesidad de estudios más específicos. Y sí, un examen muy general que nos ayuda también para una pregunta muy, muy general. Vamos con la pregunta número 5. Paciente de 60 años, inmunocompetente con historia de rinosinusitis crónica unilateral derecha, refiere rinorrea purulenta, fétida y sensación de presión facial. La tomografía de senos paranasales muestra opacificación completa del seno maxilar derecho con áreas centrales de hiperdensidad metálica o calcificaciones. ¿Qué tipo de sinusitis fúngica? La invasiva es la más probable. Yo lo veo un poco complejo. A ver, veamos las alternativas. Rinosinusitis bacteriana con pólipos, rinosinusitis fúngica invasiva aguda, granulomatosis de Wegener, bola fúngica o rinosinusitis fúngica alérgica. Ya, una rinosinusitis bacteriana con pólipos, ¿será que nos puede dar los pólipos esta tomografía con calcificaciones? Yo lo veo quizás algo raro. Pero después que nos dé, que sea purulento, fétido, sensación de presión, sí, eso sí puede haber. Rinosinusitis fúngica invasiva aguda. mm, Al decirnos agudo e invasivo, nos dice que es algo muy destructivo. Acá esos datos que me parece que son algo más crónicos. Una, porque tiene historia de rinosinusitis unilateral derecha, no nos dice el tiempo exacto, pero con decirnos que tiene esta historia, ya como que nos puede decir que tiene tiempo, no que ya vino con esto de inmediato. Y tendría que ser algo más grave también. Granulomatosis de Wegener la descartamos definitivamente, tendría que darnos un dato mínimo de ANCA positivo. Cola fúngica o micetoma aspergilloma, sí podría ser. Tenemos los datos de rinorrea purulenta. Ah, y ojo, esto es unilateral derecho, solo unilateral. La rinositis bacteriana es global, o sea, bilateral. Y que tenga calcificaciones, sí podría ser tal vez la bola fúngica.
porque rinosinusitis fúngica alérgica, imposible que nos dé calcificaciones. Además, sería también bilateral y sería raro, tal vez en inmunocomprimido, o sea, que es inmunocompetente. Ojo que esa bola fúngica igual es más inmunocomprimido, en inmunocomprometidos, pero me parece que se lo puede ver en pacientes diabéticos. Entonces, marcamos la alternativa D y vemos que estamos en lo correcto. La bola fúngica con síntomas sinusal es una forma de rinosinusitis fúngica no invasiva que ocurre típicamente en pacientes inmunocompetentes. Características principales: agente causal, aspergillus, localización senomaxilar referencial clínica, sinusitis crónica unilateral, cacosmia y datos en tomografía, opacificación, alta densidad o calcificaciones. Tratamiento con cirugía. Pregunta compleja. Vamos con la pregunta 6. ¿Qué lesión mucocutánea es indicativa de progresión a SIDA? Herpes labial ocasional, urticaria aguda, dermatitis de contacto, candidiasis oral persistente, psoriasis leve. Mm, es la labial no es indicativo de progresión a SIDA. Urticaria aguda, entonces puede dar cualquier dermatitis de contacto. Igual, no sé esto. Candidiasis oral y persistente sí podría ser. Recuerden que este es un indicativo claro, la candidiasis. Siempre recuerden ello. Psoriasis leve es algo autoinmune, pero no sé, tal vez de una manera por coincidencia podría estar, pero no es lo más típico. En sí no es típico. Nos quedamos con la candidiasis oral persistente y estamos en lo correcto. La candidiasis oral persistente o recidivante es una infección oportunista que aparece con el recuento de CD4 que hay por debajo de los niveles de protección, habitualmente menos de 200. Sencillo, simplemente tenemos una placa blanca adherente en lengua y mucosa bucal, que es mm, puede decir lo primero que vemos o lo más llamativo. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué comorbilidad es frecuente en niños con TDAH? Insuficiencia renal, distrofia muscular, enfermedad de Crohn, trastorno de aprendizaje o esquizofrenia. Insuficiencia renal, o bueno, la alternativa A, B y C la podemos descartar. Esta sería demasiado complejo, que simplemente por el hecho de tener TDAH, no sé, sería, no sé, secundario a algo, pero en este caso no, las descartamos. Trastorno de aprendizaje podría ser, es lo más clásico. Esquizofrenia, ¿habrá alguna relación de TDAH con esquizofrenia? Para ensayos clínicos me parece que podría haber, pero acá, como comorbilidad frecuente, simplemente debemos recordar trastornos de aprendizaje. No vamos a profundizar tanto en esquizofrenia, que sería muy interesante también ver ese punto. Pero vamos con trastornos de aprendizaje y estamos en lo correcto. Estos trastornos de aprendizaje como dislexia o la discalculia están presentes en aproximadamente 20 a 30% de los niños con TDAH, interfiriendo de manera notable en su rendimiento académico. Y sí, que haya problemas en el aprendizaje, lo más clásico de TDAH. Y en los adultos, problemas en el trabajo. Vamos con la pregunta número 8. Hombre de 64 años, fumador de 30 paquetes al año, consulta por cansancio, tos, refiere que la disnea aparece al caminar 3 cuadras y que la tos es mayor en la mañana. En su examen físico se objetiva aumento del diámetro antero-posterior del tórax y sibilancias escasas bilaterales. Se solicita una radiografía que muestra hiperinsuflación pulmonar, aplanamiento diafragmático y aumento de espacios intercostales. Además, se realiza una espirometría que evidencia la relación BEF1 y la CBF 67% del teórico y BEF1 disminuido al 55% del predicho, sin respuesta significativa al broncodilatador. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiolitis, asma o bronquiectasias. Pregunta que es, no sé, este es el paciente promedio, el paciente típico, el paciente prototipo que viene con, ¿qué? Sencillo, cáncer pulmonar, no, la descartamos por el hecho de que espirometría en cáncer pulmonar sería muy raro. Ojo que no, es más, no se da. Que tenga espirometría con cáncer pulmonar, no, la descartamos. Aunque sí, estos datos de acá sí pueden llamarnos la atención, excepto hiperinsuflación. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues obviamente que sí. Pregunta, no sé, lo clásico es todo esto. Que venga un paciente clásico nos debe dar todos estos datos. Bronquiolitis.
Esto es propio de pacientes pediátricos. Asma. Tenemos que no hay respuesta significativa al broncodilatador. La descartamos. Bronquiectasias. Pacientes con tos purulenta, a repetición, sin datos de hiperinsuflación, por ejemplo. Igual. Entonces marcamos directamente la alternativa B, que es lo correcto y pregunta muy buena. Yo les recomendaría que recuerden bien esta pregunta, así tienen un punto asegurado en EPOC que siempre se pregunta. El paciente presenta la combinación de factores de riesgo, tabaquismo, síntomas crónicos, disnea, tos, físicos, hallazgos radiológicos, de todo apunta a EPOC. Además, el diagnóstico definitivo es mediante la espirometría, dato clave, y su patrón es obstructivo. Y esto se lo ve mediante la relación BF1 y CBF, que es menos del 70% y es un patrón obstructivo. Además, la ausencia de reversibilidad al broncodilatador. Pregunta muy buena. Vamos con la pregunta 9. ¿Cuál es el microorganismo más común de sinusopatía crónica bacteriana? Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. Pregunta compleja ya que nos dice crónica. Sinusopatía crónica bacteriana. Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae y también el Pneumoniae nos dan la aguda. El piógenes, pues ya saben, faringitis, estreptocócica, pseudomonas aeruginosa, también podría ser en la crónica, pero es rara. La que se lleva el puesto de primer lugar o la más común es el Aurus. La pseudomonas aparece en el contexto de un paciente que está varios días en el hospital, es lo más frecuente. Algo más raro en postquirúrgico también podría ser otro ejemplo clave, pero en este caso, al decirnos la más común, el Aurus no. Estamos más con esta pregunta. En la sinusopatía crónica bacteriana, el Staphylococcus aureus es el patógeno más frecuente aislado, especialmente en casos de pólipos nasales. Ese microorganismo tiene una marcada tendencia a tomar biofilm en la mucosa, lo que dificulta su erradicación y favorece la persistencia de la infección. Yo les recomendaría recordar que Aurus es la primera de las crónicas. En las agudas, si digamos fueren niños, tal vez la Moraxella catarrhalis sería una buena opción para contestar. Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál es el criterio de éxito tras tratamiento de infección de catéter? Persistencia de exudado, nuevo eritema local, cultivos negativos de reducción de fiebre intermitente y disminución de neutrófilos. Persistencia de exudado no, sería lo contrario, que aún hay infección. Nuevo eritema local también, otra infección. Cultivos negativos de reducción de fiebre, pues sí. Fiebre intermitente, tampoco. Ni disminución de neutrófilos. Todo esto nos indica que nuevamente hay infección. Entonces marcamos los cultivos negativos y la resolución de fiebre. Y ojo que esto parece sencillo, pero es importante saber tal vez los criterios de, de un, tra- de un tratamiento exitoso por infecciones por catéter. Sí debemos saber que es con cultivos negativos y que no haya fiebre. Ojo con estos datos. Pareciera una pregunta súper sencilla, pero es importantísima. La explicación nos dice que estos hemocultivos, después de hasta 3 días de antibióticos, junto con la desaparición de fiebre, da mejoría de signos locales. Ojo también con esto. Como les digo, parece algo súper sencillo, pero detrás de esta pregunta hay, o bueno, es algo muy importante. Cultivos negativos y resolución de fiebre. Parece sencillo, pero es importante. Vamos con la pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes factores se considera uno de los más importantes en el desarrollo de cáncer de mama? Obesidad posmenopáusica, ser mujer y la edad avanzada, mutaciones en los genes BCA1 y BRCA2, consumo de alcohol o menarquia precoz en menores de 12 años. A ver, yo les digo, lean 2 veces esta pregunta porque tiene su trampa. Y tiene una trampa que es muy buena, la verdad. Lean nuevamente las alternativas y piensen, pónganle pausa al video y piensen cuál podría ser. Yo les digo, hay trampa. El factor
o los factores más importantes son los BRCA1 y BRCA2, son genéticos, pero no, hay otra aún más importante, y ojo que esto tranquilamente podría ser. Consumo de alcohol, lo podemos modificar, obesidad posmenopáusica, sí es un factor que es importante, pero no, otro que es más importante, y menarquia precoz tampoco. El hecho de ser mujer engloba todo esto, absolutamente todo, y la edad avanzada que también es muy importante, pero nos dice ser mujer y edad avanzada engloba absolutamente todo, siendo esta la alternativa correcta. Nos podíamos ver confundido a simple vista mutaciones del BRCA1, BRCA2 o BRCA1, BRCA2 hubiera sido lo más sencillo, ¿no? Causas y factores de riesgo del desarrollo de cáncer de mama es multifactorial. Los riesgos más importantes son ser mujer y edad avanzada. Los más importantes, factores genéticos, mutaciones en gen, este igual es muy alto, pero explican solo el 5 a 10% de los casos. Antecedentes personales y familiares. Haber tenido un familiar, factores hormonales relacionados con la exposición, o sea, una menarquía precoz, otros factores como obesidad, son datos claves. Pero acá tenía su trampa en la alternativa. Vamos con la pregunta número 12. Niño de 6 años con antecedente de meningitis neonatal. Presenta convulsiones parciales resistentes a medicación y retraso mental, discapacidad intelectual. Examen revela hemiparesia derecha. ¿Cuál es la causa más probable de su retraso psicomotor? Autismo infantil, daño cortical post-meningitis, síndrome de West, esclerosis tuberosa, distrofia muscular de Duchenne. Pregunta que yo lo veo importante. Ah, pienso que muchos ya saben la respuesta, pero las alternativas son importantes. Tenemos antecedentes de meningitis que presenta convulsiones parciales resistentes a medicación y discapacidad intelectual. El daño cortical está en las convulsiones. Que nos diga hemiparesia derecha, posmeningitis, clásico. Estará afectada la parte izquierda del cerebro. Autismo, ese tiene dato clave, los manierismos, que tiene a repetir cosas. Daño cortical posmeningitis, pues sí, será la correcta. Síndrome de West, ¿qué tiene? Convulsiones, retraso del desarrollo psicomotor y además en el electroencefalograma también tiene su propio ritmo. Esclerosis tuberosa. Esto nos podría dar datos de convulsiones, discapacidad intelectual o retraso también del desarrollo, pero quizás en mi parecer derecho no tanto. Distrofia muscular de Duchenne, sencillo, hipotonía, debilidad muscular extrema, que tampoco es acá lo que nos dice o lo que nos orienta la pregunta. Entonces, sencillo, será meningitis neonatal, o perdón, tiene antecedentes de meningitis neonatal, convulsiones parciales y refractarias y me parece leve. Todo es un daño cortical, secuela de la infección. Los diferenciales, el más importante, esclerosis tuberosa, se caracteriza por angiofibromas, radiomiolisis cardíacos y tuberosidad cortical. Igual tiene manchas, me parece, manchas que son hipocrómicas. Ese dato es llamativo. Síndrome de West o por el lactante se manifiesta con espasmos de flexión e ipsarritmia, que es lo clásico en el electroencefalograma. Y distrofia de Duchenne, debilidad progresiva, sin convulsiones de hemiparesia. Autismo no explica presencia de hemiparesia. Y esto lo diagnosticamos mediante resonancia magnética. Manejo antiepilépticos. Vamos con la pregunta 13. ¿Cómo se define la malnutrición en el contexto clínico? Solo déficit de vitaminas, exceso de ingesta calórica sin aumento de peso, hidratación excesiva, ingesta aumentada adecuada de nutrientes o desequilibrio de nutrientes que afecta la composición corporal y la función. Sencillísimo. Obviamente todas estas estarán incorrectas. Nos quedamos con la alternativa D, es desequilibrio de nutrientes. ¿Qué es lo más lógico al final? Las otras, hidratación excesiva, pues no. La malnutrición es un término amplio que describe el estado patológico derivado de un desequilibrio entre el aporte nutricional y las necesidades del organismo. Lo más básico que debemos saber, obviamente, cualquier nutrólogo, cualquier nutróloga nos dará pues una clase de todo esto. Vamos con la pregunta 14. ¿Qué servicio ofrece la atención primaria para enfermedades crónicas? Cirugía de reemplazo articular, terapia de diálisis, tratamiento para cáncer, trasplante de órganos, control y seguimiento de hipertensión y diabetes. La atención primaria, ¿para qué nos sirve? En sí, debemos recordar eso. Control, prevención, diagnóstico precoz y seguimiento.
¿Cuál de todas estas tiene lo que acabo de decir? La alternativa E. Al menos control de seguimiento de hipertensión y diabetes. También nos sirve para enfermedades respiratorias. Entonces, estamos en lo correcto y los APS, que es la atención primaria de salud, se realiza el control periódico de patologías crónicas como hipertensión, diabetes. Igual las respiratorias como el monitoreo clínico, la educación autocuidado y la derivación oportuna cuando se requiere atención especializada, es lo ideal. Y eso sería lo más importante de esta pregunta. Vamos con la pregunta 15. ¿Cuál es el periodo de incubación típico de la fiebre tifoidea? 2 a 5 días, 1 a 3, 8 a 14, 21 a 28, 30 a 60. Lo típico que nos dicen las guías, entre 1 a 2 semanas. ¿Cuál cumplirá con esto? La alternativa C. 1 a 3 días podría ser, pero por salmonela. Ojito con eso. Las otras no corresponden y 30 a 60 días sería una bacteria muy crónica, tal vez. Vamos con la alternativa C, que es lo correcto. El periodo de incubación de la fiebre tifoidea oscila entre los 8 y 14 días, tiempo que tarda la salmonela tifa en multiplicarse y diseminarse. Posteriormente invade órganos linfáticos, sistema retículo endotelial y aparecen síntomas sistémicos después como fiebre y malestar. Síntomas gastrointestinales acompañan a la diseminación bacteriana. Pregunta muy buena para recordar. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuál es el propósito principal de la clasificación de Bosniak para lesiones quísticas renales? Guiar la elección del antibiótico en caso de infección de quiste, determinar si un quiste es de origen congénito o adquirido, clasificar el grado de insuficiencia renal, determinar el tamaño exacto del riñón, estratificar el riesgo de malignidad de un quiste renal basado en sus características de la tomografía con contraste y guiar el manejo. Recuerden que esta clasificación se la da mediante la tomografía. ¿Qué nos dice esto? Mientras más acercado al 1 sea, es más benigno. Mientras más acercada al 4 sea, es maligno. Recuerden que es 1, 2, el 3 se divide en 2. 3F me parece, y la 3 normal, y la 4. Entonces, con esa explicación, guiar la elección del antibiótico estaría incorrecto. Determinar si un quiste es de origen congénito o adquirido no nos va a decir nada de esto, ni nos da la insuficiencia. Para eso están otras tablas, otras clasificaciones, y determinar el tamaño exacto del riñón, pues no. Eso lo hará una ecografía simple. Acá lo que nos sirve es la alternativa E. La clasificación de Bosnia, que es un sistema radiológico de estratificación de riesgo utilizado para evaluar lesiones quísticas renales y estimular la probabilidad de malignidad. Quédense con ese concepto, es el más importante. ¿Qué más tenemos? Aquí está la categoría 1, 2, 2F, no es 3, 2F, 3 y 4. Mientras más acercado al 1 es más benigno y mientras más acercado al 4, pues ya es maligno. Vamos con la pregunta número 17. ¿Cuál es la tríada clásica de presentación de feocromocitoma? Ginecomastia, hirsutismo, disnea, bradisiquia, estreñimiento, piel seca, hipotensión, bradicardia y fatiga, cefalea, sudoración y taquicardia o pérdida de peso, diarrea y temblor. Feocromocitoma, un tumor de la suprarrenal que produce catecolaminas. Ginecomastia, hirsutismo y disnea, no. Ginecomastia y hirsutismo sería un, no sé, síndrome lógico con disnea. ¿Cuál creen ustedes que o a qué triada se podría referir la alternativa A? Los leo en los comentarios porque sí, una que tenga estos tres, la verdad desconozco, tal vez algo muy raro. Bradixiquia, estreñimiento y piel seca, hipotiroidismo, lo clásico, hipotensión, bradicardia y fatiga, algún bloqueo auriculoventricular, pero quizás en vez de fatiga sería síncope. Cefalea, sudoración y taquicardia, sí, es lo correcto. Pérdida de peso, diarrea y temblor, hipertiroidismo, tal vez, pienso que sí. Y entonces nos quedamos con la alternativa D. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas que ocasiona crisis adrenérgicas paroxísticas y su triada, cefalea intensa, sudoración profusa y taquicardia paroxística. Se acompaña de hipertensión arterial y otros síntomas, temblor, pálidas, ansiedad. Recuerden que diagnosticar un feocromocitoma es sumamente complejo. Es realmente, no sé, un buen ojo clínico. Como dicen, ojo de loca no se equivocan, es lo mismo el ojo clínico. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué tipo de evaluación se realiza durante la implementación de un programa de salud? Evaluación ex post, evaluación de impacto, evaluación de un proceso, evaluación final o evaluación de factibilidad. A ver, de factibilidad sería si es viable, si todo está
Esta implementación del programa es viable. Evaluación final, no, eso ya sería el acabar todo. Evaluación del proceso, podría ser. Esto se refiere, me parece, al análisis de, de la implementación, o bueno, del programa en general, verificar que está todo bien. Evaluación del impacto se refiere a los efectos que tiene esto, cosa que no, acá nos dice ante la implementación, serían los efectos casi al final también. Y evaluación ex post, si es ex, o sea, lo que ya pasó. Entonces, nos quedamos con que la alternativa C o la E. Yo pienso que factibilidad, que es la viabilidad en sí, parece un término más adecuado para la evaluación durante la implementación de un programa y era evaluación del proceso. Veamos por qué. La evaluación del proceso analiza la ejecución de las actividades, la relación del plan establecido, verificando la cobertura, calidad y la adherencia del protocolo. Su propósito es detectar desviaciones y aplicar ajustes tempranos. Ya. Estaba buena la pregunta, muy compleja de salud pública. Recuerden que esas preguntas son o bien fáciles o bien muy complejas. Vamos con la pregunta 19. ¿Qué define púrpura trombocitopénica inmunitaria idiopática o PTI? Anemia hemolítica autoinmune primaria, proteinuria mayor a 300 miligramos día, recuento de leucocitos elevado, hepatomegalia palpable o recuento de plaquetas menor a 100.000, sin causa aparente y mucocutánea. Está sencillo, no sirve para recordar. La anemia hemolítica autoinmune, pues es algo propio. Esta es una patología propia. O sea, la podemos descartar. Proteinuria mayor a 300 no tiene relación para nada. Recuento de leucocitos elevado, ¿a qué estará elevado? No, puede estar normal, tranquilamente. O sea que no tiene nada que ver. Hepatomegalia palpable, ¿será algo propio de la PTI? Me parece que no. Mientras que recuento de plaquetas al ser una trombocitopenia, pues púrpura trombocitopénica, tendrá recuento de plaquetas disminuido. Entonces la podemos marcar y estamos en lo correcto. La PTI primaria, antes denominada idiopática, se define por la presencia de trombocitopenia aislada, recuento plaquetario menor a 100.000, sin otra causa identificable. Es una enfermedad autoinmune, eh, provoca destrucción esplénica y hepática acelerada de plaquetas y la alteración de megacaripoiesis en la médula ósea. Cuadro clínico, petequias, equimosis, sangrado mucocutáneo. Diagnóstico es de exclusión y requiere descartar causas secundarias como LES, VIH, hepatitis, fármacos, síndrome de Evans o anemia plástica. El aspirado medular muestra megacariocitos aumentados. Su clasificación, recién diagnosticada, persistente crónica, aquí no me parece importante su clasificación. Su tratamiento con inmunoglobulina. Un resumen muy bonito de la PTI. Vamos con la pregunta 20. ¿Qué síntoma de alarma en seguimiento sugiere recurrencia tras histerectomía realizada por cáncer cervicuterino? Sangrado vaginal posmenopáusico, menstruación regular, dolor de cabeza, náusea leve o secreción clara. Síntoma de alarma. Secreción clara, ¿será un síntoma de alarma? Puede ser. No, no será algo, no sé, algo de alarma tal vez. Náusea leve es demasiado inespecífico. Dolor de cabeza también no es algo de alarma. A menos que sea algo muy grave, quizás podíamos correlacionarlo, pero no. Es algo también muy general. Menstruación regular, obviamente no, está la paciente histerectomizada, ¿no? Eso sería todo lo contrario. Sangrado vaginal posmenopáusico, sí. Esta pregunta tiene su relevancia debido, obviamente, lo si leemos rápido, menstruación regular es lo que nos llama la atención. Nos dice histerectomía, pues obviamente será lo incorrecto. Pero ojo, la mente nos traiciona. Podemos ver qué síntoma de alarma en seguimiento sugiere esto, pero hay veces donde leemos acá o no, qué síntoma de alarma en seguimiento no sugiere. Hay veces donde la mente así nos puede traicionar. Por ejemplo, si vemos secreción clara, puede ser, náuseas leve, a lo general, que puede estar, dolor de cabeza igual puede estar, menstruación regular no, esto obviamente no, sangrado posmenopáusico obviamente que está, y marcamos la que no es, la que obviamente no es, la que es incorrecta. Pero así es sucio nos puede jugar la mente y tengan cuidado con eso. Por el estrés, porque queremos hacerlo todo bien y rápido, a veces nos juega así. Así que debemos ser cuidadosos en ese punto.
Entonces, el sangrado posmenopáusico o tras una histerectomía realizada por cáncer cervicuterino constituye un signo de alarma que puede indicar recidiva local. La presión de sangrado, recidivas locales, sería lo más importante acá que debemos ver, y la detección temprana permite considerar opciones de tratamiento como radioterapia o cirugía de rescate. Finalizando así este video test. Espero que todos hayan respondido bien las 20 preguntas. Vimos que hasta 18 de esos programas de salud que son complejos, la final, no se ve mal, pero estoy seguro que ustedes lo respondieron de manera correcta. Así que bien, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.